es muy útil que nuestro podcast, muy útil y reconfortante que nuestro podcast reciba feedback, reciba comentarios, pero a veces a la hora de pedirlos somos muy poco originales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y hoy quería reflexionar muy brevemente sobre el feedback que generamos en nuestro podcast. Primero, tenemos que dejar en claro por qué es importante que nuestro podcast genere feedback, sea el que sea, ¿no? Sea en redes sociales, sea a través de mensaje directo, sea comentarios en iVoox, sean comentarios en Spotify o lo que fuera. Es muy importante que nuestro podcast genere, ni que hablar en YouTube, ¿no? Que nuestro contenido en general genere comentarios, haya conversación alrededor de nuestro contenido, porque eso nos da la pauta a que exista una comunidad unida y vuelta, ¿no? Como creadores suele ser bastante incómodo, porque estamos acostumbrados a que nuestro contenido vaya sea de manera unilateral, ¿no? Que el contenido salga, pero es muy bueno que ese contenido rebote y tenga cierta repercusión en las personas. Pero muchas veces somos muy poco originales. Nos cuesta mucho generar este feedback o saber bien qué hacer para generar feedback. A ver, te pregunto a vos, por ejemplo, ¿qué haces en tu podcast, en tu contenido, para que genere comentario? Para asegurarte de que cada contenido que lances tenga un comentario. Yo, por ejemplo, es algo que no suelo hacer. Mi contenido es muy unilateral, tal vez, porque yo siempre cuento que comencé en la creación de contenidos escribiendo narrativas. Es decir, yo escribía en un cuaderno de papel para algún día publicar un libro. ¿Qué tipo de comentario, qué tipo de conversación, qué tipo de feedback, engagement puede generar eso? Luego lo terminé todo eso traspolando a un blog en el que empecé a publicar mis cuentos, mis textos, mis pensamientos y sin quererlo, sin imaginarlo, esto empezó a tener feedback. Y ni que hablar cuando empecé a grabar podcast, ¿no? Que el podcast es muy conversacional con la audiencia. Pero a mí me cuesta mucho. Si prestás atención, si estás atento, atenta a estos podcasts, a Todo por un Daily, vas a ver que me cuesta mucho generar engagement y generar feedback, porque por lo general vengo, enciendo el micrófono, digo lo que quiero decir y adiós, me voy. No obstante, muchos podcasters lo que hacemos es generar feedback y decime si alguna vez escuchaste en un podcast esto. Déjame un comentario en iVoox, déjanos 5 estrellas en Apple, comparte este podcast en redes sociales. Déjanos tu comentario, una reseña de 5 estrellas en Spotify, ahora que se puede, ¿no? Estas llamadas a la acción que prácticamente no sirven para nada y que por lo general tienen impacto. Hay podcasts que tienen 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify. Hay podcasts a los que les dejan comentarios en iVoox, ¿no? Porque la gente está acostumbrado a hacerla, pero no somos, la gran mayoría de los podcasters, por lo que veo, no somos buenos generando ese feedback. Por ejemplo, si te fijas en algo que hice hoy en este podcast, que muy pocas veces lo hago, siempre te invito a que te suscribas a la newsletter. Y hoy no te invité, hoy te dije, ¿qué haces vos para generar feedback? ¿No? Y esto es algo que viene muy de YouTube. Si te fijas, los youtubers siempre empiezan, pim, te captan la atención en los segundo, tercer minuto, en el segundo, tercer segundo. Primero, en los primeros segundos ya te capta la atención y luego cuando ya te tiene enganchado, pum, te tira una llamada a la acción. A ver, si vos crees que tal cosa, déjame tu comentario déjame tu opinión en los comentarios. O si vos te acordás de tal cosa, déjame tu opinión en los comentarios. Y ahí la gente ya, mientras está viendo, va y comenta. Está bien, entiendo que la dinámica de YouTube es muy diferente de la del podcast, pero es mucho más útil lanzar una llamada a la acción, lanzar una pregunta, lanzar algo que la temática de tu podcast pueda generar una respuesta, lanzarla antes, durante el contenido, a esperar al final y decir, espero tus comentarios en iVoox, ¿no? Porque eso, sí, es como que lo decís por compromiso, pero ¿quién te va a dar un comentario en iVoox? Hay gente que lo da, es cierto, pero no son la mayoría. Por lo tanto, ¿qué te aconsejo hacer yo? Que no lo hago o que intento hacerlo y que siempre me olvido, es eso, lanzar una pregunta, lanzar una consigna en la mitad de tu contenido, cuando tu audiencia está escuchando, y cuanto más polémica, más compleja sea, cuanto más invite a reflexionar o invite a la confrontación, pero no de confrontar, de pelearte, ¿no? De decir algo que sea incorrecto para que tu audiencia se moleste y te comente, no, todo lo contrario, sino invitar a que la persona que te está escuchando tenga que reflexionar, llegue a una conclusión, aunque sea una fracción de segundos, y esa conclusión no le quede a otra cosa más que
compartirlo, ya sea a través de un mensaje, un comentario, una reseña o lo que fuera.